Saludar. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ya estamos nuevamente aquí para compartir algunas reflexiones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Bueno, seguimos compartiendo, comentando sobre los desdichados demonios internos, pero los vamos a relacionar con las líneas de la vida. ¿Qué son las líneas de la vida? Efectivamente, las líneas de la vida, pues es la horizontal y la vertical que forman la cruz que todos conocemos. Por lo regular todos hablamos de la línea de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa Sí. es la que conocemos, ¿no? Sí, la sí. que es normal. Hay otra, ¿cuál es? Efectivamente es la horizontal. La horizontal es esa, precisamente es la lineal. El tiempo es lineal. Exacto, nacer, crecer, madurar, reproducirse, morir, pero también va ahí la lucha, la vida, el sobrevivir, la lucha por el tener, la lucha por buscar el sustento, y en ese movimiento, pues ahí es donde se manifiestan precisamente esos seres invisibles que nos empiezan a manipular, que nos dominan, y así lo vemos en diferentes lugares. Se expresan de diferentes maneras a través de esos 7 pecados capitales que ya mencionábamos. Y lamentablemente esa horizontal es la que más nos ha dominado, es la que más... Hay un desequilibrio entre esas dos verticales. Y eso es lo que nos acarrea que estemos sufriendo muchos dolores. Cargamos esa horizontal en la espalda, literalmente así, vamos todos con esa carga, todo el mundo anda con esa carga y no se da cuenta, no nos damos cuenta, cuando tenemos que equilibrarla con la vertical. Y la vertical es precisamente ese ser interno, ese ser que nos ubica en un escalón, es como una escalera maravillosa, es un escalón en donde ni siquiera nos damos cuenta en dónde estamos. Tenemos que reconocer, tenemos que darnos cuenta que hay personas que sí están más arriba de ese escalón, pero también hay personas que están más abajo. Y ese es el detalle, darnos cuenta en qué escalón nos encontramos de esa vertical para poderla equilibrar. En la medida en que equilibremos esas dos líneas, en esa medida, entonces pues ya vendrá esa alegría, esa felicidad que buscamos todos, pero que no le hemos podido encontrar por ese desequilibrio. Bueno, nos quedamos yo creo ahí con algunas dudas o anonadados en la segunda línea. ¿Cómo la pudiéramos explicar un poquito mejor, un poquito más amplio? Sí, precisamente va de la mano con lo que hemos estado hablando de esos seres invisibles que nos manipulan, de esos egos, de esos defectos psicológicos que hemos estado hablando. En la medida en que podamos identificarlos, podamos señalarlos, cuando uno señala a un enemigo, en automático se inhibe, se cohíbe, se anula, o se aplica en este caso porque es un enemigo invisible que nos está manipulando, que nos está dominando a todos. Precisamente la vez pasada hablamos de la lujuria, hablábamos de la ira, de la envidia, etc. Esos son los que no nos dejan despertar. En la medida en que logremos irlos registrando, en esa medida entonces estamos activando la línea horizontal. Y haciendo un poquito de historia rapidísimo, porque eso también vale la pena mencionarlo, la cruz, o sea, Helena, la madre del emperador César Augusto, hace, bueno, más o menos en el año 200 y tantos, unos trabajadores de la construcción, un 3 de mayo, encontraron 3 cruces enterradas. Y le fueron a avisar, y a la primera persona que le avisaron fue a Helena, precisamente, ¿no?, la madre del emperador. Inmediatamente fueron a ver, pero no sabían cuál era la cruz de Jesús. Y entonces buscaron a una enferma, creo es Teresa, algo así, para que al tocar la cruz debería de sanarse de su enfermedad. Y efectivamente así fue. Al tocar una de las 3 cruces, sanó milagrosamente, y entonces Helena dedujo que esa era la cruz de Jesús, un 3 de mayo. Por eso es de que se celebra el Día de los Trabajadores. Mis respetos y un saludo para todos los maestros albañiles, arquitectos. Se celebra un 3 de mayo el día de ellos, ¿no? Por esta razón. Sí, por esa razón. Y entonces desde ahí viene, y sí, todo en la vida tiene una parte visible, una parte que sí se ve,
pero todo también tiene una parte que no se ve. Y es así como vemos INRI, que aparece en la cruz, que todos, como todos sabemos, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, etcétera, como una burla que hizo Pilatos en ese momento. Pero también tiene otro significado más profundo. Viene en latín, INRI, es ignis natura. En pocas palabras, latín. En pocas palabras, lo que quiere decir es: el fuego renueva constantemente la naturaleza. Y ahí vienen los 4 elementos. Y precisamente son las 2 líneas verticales de la vida que estamos hablando. O sea, ese es en realidad el significado ya más profundo, que no nos hemos dado cuenta, que no nos damos cuenta y que hemos desequilibrado. Tan es así que no nos damos cuenta, y aquí en Tlaxiaco está repercutiendo seriamente. Me preocupa esa parte, porque cada vez es más pérdida de principios morales, ¿no? Por ejemplo, y lo digo con todo respeto porque amo Tlaxiaco y hago esa observación, en las calendas, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ya no hay respeto hacia el propósito de la calenda. Y así vemos que van repartiendo bebidas, alcoholes, van bailando de una manera exótica, o sea, como si estuvieran en un centro nocturno, y es una calenda. Y a lo mejor va por ahí pues la imagen divina, y entonces ya no hay respeto. Y esa es una situación que hago sanamente, o sea, con la mejor de las intenciones, porque esa es una de las situaciones que sí estamos cayendo en una aberración moral en Tlaxiaco. En un y sí paganismo. Es preocupante. Sí es preocupante, y pues algo habrá que hacer, porque sí está ocurriendo, lo estamos viendo, o sea, recientemente. ¿Y usted cree que a consecuencia de esto, la situación social que se vive, la situación política que se vive, que vivimos los tlaxiaqueños, puede tener algún fundamento en esto? Ahí están las raíces, las causas de los problemas sociales, y todo lo que se devenga de ahí está ahí. O sea, desde lo que hablábamos la vez pasada, una vez, de los primeros 7 años, ahí es donde se forjan los valores, los principios de los futuros ciudadanos. Pero ¿qué está pasando? O sea, cada vez los niños ya no nos importan. Los papás se separan, y los niños, ¿dónde quedan? Pues se van con sus abuelitos, se van con sus tíos, con los padrinos, con otras personas, pero no con los papás. ¿Y eso qué genera? Un cúmulo de emociones que en la adolescencia empiezan a explotar, empiezan a salir. Y más adelante, pues ya lo estamos viendo. Lucha de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y se refleja en diferentes ámbitos: sociales, académicos, culturales, profesionales, políticos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad que estamos viendo. Entonces es necesaria esa reflexión para que pues algo podamos hacer. Y precisamente es un borrador. Estoy elaborando una pequeña libretita para la primera persona que nos llame. Es una libretita, cómo eliminar esos egos. Irlos registrando, es una libretita para la primera persona que nos llame. Bueno, ya lo tiene usted, miren. Es un borrador, está en Agenda proceso. de mis egos se llama. Agenda para desintegrar mis egos. Y es una libreta, un manual de hecho. Bueno, viene ahí y después trae hojas blancas. ¿Es que para hacerlo, para escribirlo? Exactamente, para que vayan registrando cada momento sus enojos, sus iras, sus reacciones, todo lo que nos domina pues día a día, porque es lo que estamos viendo. O sea, reaccionamos luego. ¿Por qué? Porque somos manipulados por esos hilos invisibles que estamos hablando, y que tienen muchos nombres, y los repito: agregados psicológicos, defectos, egos, yoes, fuerzas involutivas, energías negativas, demonios internos, enemigos ocultos, legiones, pecados, como le quieran llamar. No nos damos cuenta. Hay que volverlos a nombrar para reconocerlos, para que nuestro auditorio los pueda reconocer y los pueda identificar cuáles están dominando. Ese es el propósito de esa libretita, irlos registrando. Fecha, a ver, día de hoy me levanté y regañé a mis hijos, empujé a mi esposa,
el vecino lo vi mal, le menté la mamá, ahí el 10 de mayo alguien que se atravesó, alguien que se pasó el alto, alguien que ya está pitando, alguien que... Son múltiples cosas que vivimos día a día, pero lo primero es reconocerlo, y no es fácil. Bueno, pues a ver, en espera de que nos marquen ahorita y le vamos a regalar pues algo más que nos quiera comentar, pero yo quisiera que les dedicara, que les mandara un mensaje a estas personas que nos están sintonizando ahorita. Muy seguramente alguna madre está apurada, a ver, no ya pasó, no sí, a lo mejor va ahorita para el jardín de niños, a lo mejor alguien está preparando el desayuno, ya sé que llega su esposo, le va a llevar a sus hijos, alguna otra persona está en la obra, otra persona está por ahí en el campo, alguna persona ya está en el negocio, está en el taxi. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Darnos cuenta que no sabemos. Eso es lo primero, o sea, darnos cuenta, reconocer nuestra reacción inmediatamente en cuanto lo hagamos. Y es uno de los primeros, una de las primeras reacciones que todos tenemos es el autoinsulto, ¿no? Ejemplo, pues iba caminando y de repente tiré algo. ¿Y qué es lo primero que dice uno? Pues qué pensativo estaba, ¿no? O sea, con insultos, groserías. Y desde ahí ya estamos activando, ya estamos empoderando a esas, precisamente esas energías negativas. Y no nos damos cuenta. De manera inconsciente lo estamos haciendo. Darnos cuenta. Hay que darse cuenta, hay que estar consciente. Inmediatamente. Y si se puede, hay que hacerlo. O sea, eso es lo que no hacemos. O sea, realmente